Hoy inauguramos una sección de entrevistas con figuras destacadas del ámbito tecnológico a nivel nacional. Es un honor y un placer presentar a Fernando Rubio, director del equipo técnico de inteligencia artificial en Microsoft Azure. Fernando lidera la transformación digital y la adopción de soluciones innovadoras, destacándose por su amplio expertise en la intersección entre tecnología, inteligencia artificial, ciberseguridad y regulación. Con él abordaremos temas clave, como los riesgos de seguridad en la implementación de la inteligencia artificial, como deepfakes, etc. Los retos normativos, como la Ley de la Inteligencia Artificial de la Unión Europea, las mejores prácticas para sectores críticos y el futuro de la inteligencia artificial autónoma en la defensa contra ciberataques. Temas, todos ellos, que se abordarán en el próximo AI and Cybersecurity Forum, el foro de la ciberseguridad y la inteligencia artificial. Empezamos. Bueno, pues bienvenido, Fernando. Muchas gracias, Alberto. Vamos a por las preguntas directamente. ¿Cuáles consideras, Fernando, que son los principales riesgos de seguridad asociados a la adopción de la inteligencia artificial en las empresas a día de hoy? Pues mira, si me permites, antes que hablar de los riesgos de la adopción, hablaría de los riesgos de la no adopción. Y es que quizás lo primero sea hablar de Shadow IT. Si se acuerda, hace más de una década, cuando llegó la nube, nos dimos cuenta que prohibir el uso de nube no era la solución, porque lo que acababa pasando era que los usuarios se buscaban las maneras para hacerlo y acababan usando soluciones consumer que no daban garantías de seguridad, ¿no? Ahora con la nube, con la inteligencia artificial está pasando algo muy parecido. Fíjate, ChatGPT, cientos de millones de usuarios, y esos cientos de millones de usuarios muchos lo están usando en entorno corporativo, incluso aunque se lo prohibamos, ¿no? Además, la llegada de los móviles hace que ya sea muy sencillo, le sacan un pantallazo y no tenemos ningún control corporativo, y el caso es que están ahí dando información. No podemos poner barreras al campo. Eso, no se pueden poner puertas al campo, ¿no? Otro riesgo, aunque no lo adoptemos, es que los ciberatacantes sí que lo están haciendo. Y entonces aquí quizás lo más obvio sea los phishing dirigidos. Lo que antes era el timo del CEO, que podía llegarle solamente a un CEO o a un CFO, ahora es que buscan a cualquier empleado de manera automática su Facebook, sus redes sociales, y le lanzan un ataque dirigido, y eso lo pueden hacer a escala, ¿no? Totalmente. Y la gente que tiene acceso a LinkedIn, que ahí puede establecer incluso roles y la vinculación entre unos y otros en unas y otras empresas, eso también da capacidad como para pero lo que antes era manual, ¿no? La clave es que ahora esto se puede automatizar, ¿no? Toda esa búsqueda en LinkedIn, en Facebook. Entonces, ahí yo creo que concienciación, ¿no? es lo más importante para ese tipo. Puedes poner medidas técnicas, pero la concienciación, que los usuarios sean conscientes de que hay unos tener amenazas, ¿vale? Y de que le puede llegar a cualquiera. Un caso curioso, nos has oído la semana pasada a unos curas, que una voz de un obispo haciéndose pasar, ¿no? Luego, si hablamos de deepfake saldrá, si quieres hablamos de ello, pero el caso es que es algo que antes no estaba ahí y ahora aparece, ¿no? Y luego ya, si hablamos de adopción concreta por parte de las organizaciones, yo diferenciaría si hablamos de adopción de un SaaS o si hablamos de hacernos nosotros o un producto, digamos, ¿no? Adoptar el producto que hace otro, que usa IA, y si hablamos de crear nuestros propios productos, porque es diferente, ¿no? Si hablamos de adoptar el producto de otro, normalmente el problema está en los datos, y el principal problema yo diría que es el oversharing, es decir, perdonadme el spanglish, que por de formación profesional en mi empresa se me escapa, al final el que hay una sobrecompartición de documentos. Eso, que era un problema que ya tenían las organizaciones, ahora la IA lo que hace es que hace mucho más potente la búsqueda, porque existe el concepto de búsqueda semántica. Yo no tengo que pensar las palabras exactas, yo simplemente digo, quiero información sobre nóminas, y empiezan a aparecer cosas que a lo mejor no debería poder ver, ¿no? Entonces, el tener un control de la información, todos los proyectos de clasificación de la información que antes ya eran importantes, pues ahora más. Y ya si hablamos de hacer tus propios sistemas de IA, entonces se te junta la seguridad tradicional con otras cosas nuevas que tienen que ver con IA responsable, o si quieres llamarlo ética. O sea, tienes los ataques ahí, que es el prompt injection y todo ese tipo de cosas, que tu equipo de ciber puede estar más cerca y tener más control, pero aparecen otras cosas como es safety, ¿no? Que hasta ahora no nos preocupaba mucho y que ahora se convierte en algo muy importante. Oye, ese sistema de IA puede utilizarse para algo, yo qué sé, para hacer bombas, y en realidad tú estabas ahí haciendo un programa para una agencia de viajes, ¿no? Entonces, es un riesgo nuevo que además se escapa de ciber, y yo creo que ahí la responsabilidad de un CISO, como es tu caso, es convencer a otras áreas que tienen que estar ahí, y que a lo mejor es como están lejos de la tecnología, un área de legal o de recursos humanos, ¿sabes? No están cerca de este problema, y lo importante es que tomen conciencia, ¿no? De que si vas a poner aplicaciones tienes que estar ahí, eso pasará, ¿no? Totalmente, a nosotros nos pasa a nivel del ecosistema español y demás, y a nivel mundial. Siempre intentamos abanderar, los que estamos en ciberseguridad, lo que es la ciberseguridad por diseño. Eso también conlleva que, más allá del aspecto técnico,
que nos involucren en esas fases previas de cuando se va a desplegar, se va a diseñar, se va a hacer la concepción de una interacción entre procesos y que esos procesos luego van a llevar a que se desarrollen unos algoritmos para dotar de inteligencia artificial a ciertas cuestiones o ciertas áreas de la empresa. Como tú bien dices, si no se tiene eso en debida consideración, podemos incurrir potencialmente en cuestiones éticas, morales, en temas de ciberseguridad que no se están cogiendo desde el principio. Entonces, digamos que a día de hoy esto va más allá de los conocimientos técnicos, por así decirlo. Sí, así es. Fernando, con el aumento de las regulaciones, como estamos viendo en algunos casos asfixiantes, en cuanto a la inteligencia artificial, como la ley de la inteligencia artificial de la Unión Europea y demás, ¿qué desafíos observas tú desde tu posición que enfrentan las empresas para cumplir con estos marcos normativos? Pues fíjate, empezaría por donde tú lo has dejado en la anterior pregunta. De hecho, es que a ciberseguridad nos tenemos que enterar de qué es lo que está sucediendo, que esto en las grandes organizaciones es todo un desafío. Y con esto de la inteligencia artificial aparece un concepto que es que tienes que tener un inventario. O sea, si miras la ley de regulación, lo primero que te dices es tienes que tener un inventario de qué tienes, ¿no? E incluso ahí el entender qué es una inteligencia artificial. Ni siquiera la ley lo deja demasiado claro, ¿no? ¿Qué es una inteligencia artificial? Un sistema que hace un análisis de rutas y optimiza unas rutas, ¿es un sistema de inteligencia artificial? Porque es ambiguo, ¿no? Y si miras el libro de la carrera de inteligencia artificial, eso era un sistema de inteligencia artificial, ¿no? ¿Te acuerdas? Nos enseñaban a optimizar rutas. ¿Aplica aquí? Yo tengo mis dudas. Yo diría que la respuesta es probablemente no. No es en eso en lo que se está pensando cuando se habla de... O sea, cuando se desarrolla esta ley se está pensando más en estos sistemas que pueden afectar a derechos fundamentales y entonces ahí es donde se pone el foco, pero la realidad es que el entender incluso cuáles son los sistemas yo creo que es el primer desafío. Y luego ya habla de una evaluación de impacto, lo cual creo que significa nuevos skills y organizar a diferentes equipos para ser capaz de hacer esa evaluación de impacto, porque tiene una evaluación de impacto, tiene el ciber, pero también tiene el safety que hablábamos antes, ¿no? Tiene el legal, o tiene la parte de protección de datos, que yo diría que las organizaciones en general tienen más contempladas. Quizás un problema de esta regulación es que no aparece el Chief Artificial Intelligence Officer, igual que sí que apareció el Data Protection Officer. Entonces, en general lo que veo es que las organizaciones lo están haciendo como un comité, con diferentes roles, asumiéndolo, no sé en vuestro caso cómo lo estáis viendo, pero en general lo que veo es eso, varios roles, cada uno cogiendo parte de responsabilidad, ¿no? Y eso tiene sus ventajas, porque un equipo multidisciplinar tiene varias visiones, pero tampoco hay nadie que tenga el sombrero de decir, esta es mi responsabilidad, cumplir con esto, ¿no? Claro, sí, es que ciertamente las empresas, el mercado español, el grueso son pymes, por así decirlo, y no todos tienen la capacidad ni la envergadura como para tener esos roles debidamente definidos. En línea con lo que tú comentas, esos roles finalmente se adquieren por la presencia y por la interacción y los intervinientes de unas y otras áreas, departamentos, unidades organizativas y demás, y van dándole sentido. A día de hoy, en ciertas empresas, tener una persona dedicada a IA con ese Chief Artificial Intelligence Officer o lo que corresponda, es impensable. Yo eso más lo veo en las grandes empresas o grandes tecnológicas como en la... Claro, sí. De hecho, yo estaba incluso pensando como un reto para las grandes empresas, ya para las pequeñas empresas más todavía, ¿no? Y fíjate, luego hay otro reto relacionado que es el de los casos de uso prohibidos, ¿no? Porque si ya una vez has identificado, dices, venga, ya sé todos los sistemas que tengo, vamos a suponer, ¿no? He visto cuáles son IA, cuáles no, y ahora la pregunta es, ¿soy capaz de entenderlo lo suficiente como para saber si eso es un caso prohibido o no? Fíjate que hace no demasiado tiempo ha sacado un anexo a la ley con cientos de casos, en los que dicen, hay cientos de casos que por unas razones o por otras no se deberían llevar a cabo. Entonces, incluso eso es una legislación que está en pleno desarrollo. O sea, los casos prohibidos hoy son esos cientos, pero en realidad lo que hay son unos principios rectores que dicen cuando un caso debería estar prohibido, entonces a lo mejor alguno que ni siquiera se les ha ocurrido acaba estando prohibido en el futuro, ¿no? Ley de probabilidades. Seguro que va a haber, aparte de los censos, muchísimos más, pero también hay muchísimos más que nos proporcionan muchísimas bondades. Ah, sí, por supuesto, claro. Sí. Eso yo lo veo casi como algo ciertamente subjetivo. Empezar a enumerar todos, por supuesto, puedes identificar muchos, consabidos, identificables, que afectan a los derechos fundamentales, etcétera, etcétera. Pero puede haber otros que provienen de ciertas derivadas y demás. Entonces eso, intentar listar todos, sí, los más quizás, como haya afección, impacto y demás, pero estamos entrando en un terreno... Sí, que probablemente sea imposible, ¿no? Listarlos todos, los prohibidos. Es casi mejor ir a los principios y tener a legal dentro, ayudando a definir cuándo un caso es peligroso o no lo es. También creo que hay algo de sentido común, ¿no? Que las organizaciones
cuando vayan a adoptar esto no solo piensen en lo que se puede hacer, sino en lo que deberíamos estar haciendo y por dónde empezamos para minimizar los riesgos. Veo muchos casos que hay ese pensamiento solo de, oye, ¿dónde puedo tener precisión? ¿Dónde tengo impacto a negocio? Pero no está el otro pensamiento de verdad, este es el primer caso donde debería empezar, ¿no? Eso nos lo planteamos muchísimo en mi empresa y en muchas otras también, que al final a todos, esto fue como cuando adoptamos el cloud, todo el mundo quería irse al cloud, a día de hoy todo el mundo quiere la inteligencia artificial, sea de manera encapsulada en modo SaaS, como estamos comentando, Copilot y muchas otras, ChatGPT, etcétera, etcétera, o la que desarrollamos nosotros para dar cobertura y obtener un retorno en ciertos procesos. Más mantenimiento productivo, reduciendo el tiempo que dedicamos a ciertas labores, reduciendo los costes implícitos en ciertas labores y demás. Entonces, como bien dices, hay que tener en consideración primero qué retorno vamos a obtener, qué retorno queremos obtener y cómo nos vamos a adentrar en ella y quiénes tienen que participar para que se le dé un sentido a todo eso. Fíjate que también creo que bastante caos nos causa el que estamos hablando de inteligencia artificial para nombrar dos cosas distintas, ¿no? Que es la IA predictiva y la IA generativa, que son muy distintos incluso en los riesgos que tiene y los mezclamos, incluso la ley tampoco diferencia demasiado, no queda muy claro, ¿verdad? Los casos cuando son de predictiva, cuando son de generativa, afecta a ambos. La realidad es que afecta a ambos casos, ¿no? O sea que, no han bajado tanto. No han bajado tanto. Ese nivel. Y desprendiéndose de todo esto, ¿qué buenas prácticas recomendarías para la gestión de la inteligencia artificial en sectores críticos, como son a día de hoy en nuestro sector la banca o la energía, sector en el que estoy yo, por ejemplo? Pues yo diría que las bases, lo primero es tener unas buenas bases, y unas buenas bases es un buen gobierno del dato. Yo por ahí empezaría, ¿vale? Creo que aún queda mucho por hacer en descubrimiento. Además que es algo que tiene un retorno claro cuando una compañía se vuelve, perdón, el anglicismo data driven, ¿no? O dirigida por los datos, eso tiene un valor en tomar mejores decisiones. Y hasta ahora eso era importante, creo que ahora es más todavía, porque con la IA se va a poder sacar más valor a los datos. Y aparte, si eso lo haces desde una perspectiva donde el gobierno también entra, que haya una clasificación, que haya un lineaje de los datos, o sea, tiene tanto una parte de valor al negocio como una parte de valor desde el punto de vista de ciberseguridad, ¿no? Entonces yo diría que eso es muy importante. Y después tendría cuidado con el caso de uso, volviendo al punto anterior, sobre todo en estos entornos, perdonáis el spanglish, consequential, ¿no? Es consecuente, ¿no? Sí. Creo que es la traducción al castellano. Es decir, ¿para qué usamos esto? Y cuando hablamos de IA generativa, la realidad es que no está listo para un caso de uso consecuente. Por ejemplo, en un banco no hagas nada que dé un crédito o no en función de IA generativa. Si estás hablando de energía, no hagas que una planta se encienda o se apague en función de algo de IA generativa. Igual que la IA predictiva sí puedes utilizarlo, aunque hay ciertos problemas de explicabilidad y tienes que tener cuidado, ¿no? Qué algoritmos utilizas para después poder explicar el por qué has tomado una decisión. La IA generativa no está ahí, ¿vale? La IA generativa está más en casos en los que seas una ayuda al usuario, darle información, ayuda a buscar en información, pero no tanto en que haya un proceso que se de manera automática, sin un humano por detrás, esté tomando una decisión. Tiene que haber en ciertos sectores críticos, delicados, sensibles y demás, tiene que haber cierta trazabilidad. ¿En base a qué ha logrado ese resultado, etcétera, y por qué se va a aplicar? Eso es muy importante. Indudablemente desde Microsoft lo habéis hecho bien, dándole el nombre de Copilot. Es por algo básicamente claro. Porque tiene que ayudaros, tiene que ayudar, pero no tiene que coger las riendas, por así decirlo. Decirlo de manera muy sencilla y directa. ¿Qué impacto tienen los deepfakes en la seguridad corporativa? Pues yo diría que la seguridad tradicional siempre ha estado ahí y era algo que dábamos por supuesto, ¿no? El que podías ver a una persona cara a cara y esa persona es quien decía ser, ¿no? O al menos había ciertas cosas, ¿no? Igual no nos conocemos, pero hablas mi idioma, ¿no? Veo que eres un varón, ¿no me entiendes? Mediana edad. Son cosas que parecen una obviedad, pero fíjate, hay un caso bastante reciente. Una empresa, todas sus entrevistas ahora se hacen por videoconferencia. Caso, por ejemplo, que es el caso de Microsoft también, a partir de COVID se toma la decisión por inclusividad, el que siempre las entrevistas se hagan por videoconferencia, porque además quieres atraer talento de todo el mundo, no solo una persona que puede ir a hacer una entrevista, ¿no? Pero si lo piensas tiene su punto de vista positivo. Sí. Bueno, ¿cuál es el riesgo que aparece? Que tenemos agentes, hay un caso concreto, salió hace unas semanas, de Corea del Norte, aplicando a puestos de entrevistas para perfiles técnicos, lo que quieren es ser un empleado de tu organización para tener accesos y a partir de ahí un hackeo, ¿no? El caso es que estaba usando un deepfake para que no pareciera una persona asiática.
¿vale? Y cambiando la voz para que no se notara que era una persona asiática. Entonces, eso nos lleva, ¿no?, a ese nuevo escenario donde es que no nos podemos fiar de nuestros ojos, literalmente, y no nos podemos fiar de nuestros oídos. Y creo que eso lo que lleva es a que la ciberseguridad se vuelve más importante todavía. O sea, ahora lo importante de verdad es que es capaz de acceder con unas credenciales corporativas, y eso demuestra que ha habido unos accesos, a lo mejor ha habido un acceso multifactor, ha habido unos procesos de verificación de esa persona, ¿no? Y eso se vuelve más importante de lo que era hasta ahora, ¿no? Fíjate el caso que te decía antes de los curas y el obispo, pues creo que hay una parte de concienciación a la sociedad y a los empleados fundamental. Es que totalmente. Es complicado. Luego veo las organizaciones como la mía haciendo temas de watermarking, que es relevante, ¿no? Al final creo que como proveedores de tecnología tenemos una responsabilidad de que las herramientas que sacamos no se puedan utilizar, al menos de manera sencilla, para hacer un deepfake, ¿no? Y que por lo menos se pueda garantizar, oye, esto ha sido hecho con IA. Lo que pasa es que eso es una labor de toda la industria y que es complicado, ¿no? Porque, oye, el que hace una herramienta que no sea corporativa lo va a poder hacer, ¿no? Llevar a consenso todo eso. Entonces tiene que haber un consenso y en eso estamos las grandes organizaciones, intentar que exista ese consenso y que haya unos protocolos de watermarking. Se está haciendo todo open source, o sea que en ellos se está. Yo me voy a quedar con una de las cosas que bien has dicho y que yo suelo también abanderar en muchos eventos y demás, es el tema de que la ciberseguridad debería ir por delante de cualquier sector, empresa y en línea con cualquier proceso. Es decir, todas las empresas a día de hoy basan su actividad en base a datos, información, conocimiento. Todos esos datos, información, conocimiento, si se ven expuestos o comprometidos, puede llevar a que se detenga incluso la discontinuidad de las empresas, de la actividad y demás. Entonces, es una de las cuestiones, más que una pregunta, es un comentario mío de que la ciberseguridad tiene que ir por delante de, independientemente de que sea el sector bancario, aeronáutico, farmacéutico, retail, cualquier otro sector debería ir por delante, y en el ámbito doméstico también. Porque indudablemente, como has comentado al principio, el shadow IT, etcétera, etcétera, aquellos ecosistemas o sistemas que no controlamos, que no vemos, que no están censados y demás, pueden dar pie a que a partir de ahí se puedan desarrollar actividades ilícitas, ilegítimas, en entornos y ecosistemas nuestros propios, empresariales y demás. Por eso el tema de la ciberseguridad, indudablemente, no solo nuestros usuarios y usuarias en las empresas, sino también la sociedad se tiene que concienciar que la ciberseguridad tiene que ir por delante de todo, debería de ir por delante de todo, para darnos seguridad, sobre todo a un ecosistema que se abre ante nosotros enorme. Y que, como he dicho al principio, no se pueden poner puertas al campo y no vamos a poder ponerlas, pero sí que tenemos que tener, digamos, abanderar ciertas, por diseño o por cualquier otra cuestión, abanderar buenas prácticas en todo esto, preservando siempre los derechos de las personas, etcétera, etcétera. Hay si me permites, hay una frase de hace 20 años de Bill Gates, que era la informática de confianza, ¿no? Un memo que sacó en 2002 fue, y que decía que hasta el día que llegue que la informática sea como la luz que la das y nadie piensa, ¿no?, esto funciona y ya está, o como la lavadora que la enciendes y funciona, ¿no? Hasta el día que consigamos que la informática sea así, y la ciberseguridad es una de ellas, no se adoptará, ¿sabes? Entonces no conseguiremos que esto se adopte a escala hasta que la gente se fíe de ello, y el fiarse de ello tiene mucho que ver con el ciber. Totalmente. Y que no hagamos un salto de confianza, sino la confianza que le estamos dando nosotros. Sí, claro, o sea, no un acto de fe, sino que hay una confianza por detrás por unas buenas medidas, ¿sabes? Una pregunta que nos hacemos muchos de nosotros en puestos de responsabilidad, liderando la transformación y la ciberseguridad en nuestras empresas. ¿Crees que en el futuro los modelos de inteligencia artificial podrán operar de manera autónoma en la defensa contra los ciberataques? En el futuro y en el presente. ¿sabes? Y en el presente. Yo diría que eso ya está pasando. De hecho, ¿qué es un SOAR al final, ¿no? Si lo piensas, ¿no? Dices, oye, tengo un sistema que genera una alerta y hago una actuación y entonces bloqueo un usuario, es el final, ¿no? Eso no deja de ser... Claro, cuando esa alerta es un sistema de inteligencia artificial, pues ya lo tienes, ¿no? Lo que me estabas pidiendo, ¿no? Que actúen de manera autónoma. Ahora, dicho eso, lo cierto es que sí que es verdad que estamos viendo una tendencia nueva, que es la de los agentes. Porque hasta ahora quizás la diferencia era que tenía unas condiciones claras para que sucediera, ¿no? O al menos quizás la detección, estábamos utilizando inteligencia artificial, pero la actuación
era siempre un playbook con una serie de normas, ¿no? Una serie de pasos que daba, oye, deshabilito el usuario o aíslo el equipo, bloqueo, y además el proceso era A, B y C, ¿no? Eso en la gente de automatización lo llaman el camino feliz, el happy path, ¿no? Dicen, oye, un camino feliz, ¿cuál es el problema? Que cuando te pones a hacer proyectos de automatización resulta que no existe el camino feliz. Luego hay 200 variables por ahí, ¿no? Como por ejemplo que es el CEO, ya has bloqueado al CEO y entonces a lo mejor siendo CEO no deberías haberle bloqueado o deberías haberlo mirado por un humano antes de bloquearle porque lo has hecho en el peor momento posible cuando estaban juntas accionistas, ¿no? No tenía el contexto la herramienta en ese momento. Y no tenía ese contexto y entonces esa decisión, el poner todas esas decisiones es muy difícil, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahora con los agentes? Que aparece una lógica difusa. Lo que tú le dices a la gente es, oye, este es todo el contexto, así en bruto, en texto, estas son las herramientas que puedes utilizar y úsalas de la mejor manera posible. ¿Sabes? Esto es algo que está por llegar en el muy corto plazo. O sea, ya está empezando a estar como prueba de concepto. Vamos a empezar a verlo en las herramientas comerciales de ciberseguridad en el corto plazo, que nosotros lo que le damos son herramientas. Una herramienta puede ser bloquea usuario, otra puede ser contacta al usuario y pregúntale si es él. Y todo esto que antes hacíamos con workflows mano a mano, lo va a hacer una inteligencia artificial a su propio criterio. Eso es lo que vemos, que las de casi labores de primer nivel son las más asequibles para... Sí, así es. Lo que va a pasar es que esto empodera a los gente del primer nivel, o sea, los va a convertir en un segundo nivel, porque lo que son tareas de primer nivel se van a hacer de manera automática. Quizás la clave es que la persona pasa a un rol de supervisión y aprobación. O sea, en lugar de tener una persona que le metes en cuanto la IA no es un proceso estático, digamos, van a poder trabajar en procesos dinámicos, pero siempre teniendo una persona ahí, el copiloto que decías, ¿no? Que mi empresa lo llamo copiloto por algo, ¿no? Y porque la persona siempre está en aprobación en supervisión. Así es. Totalmente de acuerdo. Pues Fernando, muchísimas gracias por compartir toda tu experiencia y visión con nosotros en esta entrevista. Gracias a ti, ha sido un tremendo placer explorar estos temas tan relevantes contigo y muy agradecido. Gracias a vosotros.